Jesús es la pieza que le da sentido a todas las cosas. Jesús es aquello que hace que todo tenga sentido a la hora de pensar en Dios y de pensar en la situación del hombre. Todos nosotros, los que estamos aquí, a quienes yo conozco y son miembros de la iglesia, hemos conocido el Evangelio y hemos creído en Jesucristo. Cuando escuchamos la predicación de la cruz, hemos escuchado ese mensaje y hemos asentido, hemos creído y estamos tratando de vivir una vida que sea condescendiente con aquello que decimos creer. Ahora, todo creyente tiene que ser constantemente confirmado en el Evangelio. A todo creyente le es necesario que el Evangelio le sea recordado, repintado, reafirmado, consolidado una y otra vez. La carta a los Romanos, como ya les dije varias veces, y nos estamos despidiendo de ella, no es una carta evangelística. Romanos no fue escrita esta carta dirigida a inconversos para que gente no creyente lo lea y se convierta. Si bien muchísima gente inconversa se ha convertido leyendo Romanos, y me incluyo entre ellos, porque yo con una porción de Romanos he conocido a Jesucristo. Si bien mucha gente inconversa se ha convertido al leer porciones de Romanos, Romanos en verdad es una carta dirigida a una iglesia que creía en Jesucristo, que estaba firme en la fe, y Pablo les estaba escribiendo una carta para que ellos se confirmen en el Evangelio, se solidifiquen en las verdades del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un lugar, en una nación, en un imperio tan hostil al Evangelio, que necesitaban ser confirmados, fortalecidos, animados, consolados, acuerpados para poder vivir su fe. De hecho, que ya les he repetido hasta el hartazgo que en Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo les celebra, les dice, la fe de ustedes es conocida. Y más adelante les dice que él les escribe esta carta en parte como con atrevimiento, porque él sabe que ellos entienden y conocen la palabra de Dios e inclusive que son bondadosos. Pero él simplemente les escribe esto para hacerles recordar, Romanos capítulo 15, versículo 15, para hacerles recordar, lo que ellos ya saben. Así que Romanos es una carta recordatoria, es un recordatorio a creyentes, para que ellos se reafirmen en el Evangelio y prediquen la verdad. Así que es importante que cada creyente reafirme la cruz en su corazón de tanto en tanto, porque la cosa tiende a debilitarse con el tiempo y la fe a veces pierde fuerza. Es importante eso. Así que es es importante, es vital que cada uno busque una congregación. Por ahí, si alguien no es de aquí, es importante que busque una congregación en la cual el Evangelio te sea predicado y repredicado una y otra vez. Tal vez, ante la pregunta, después de una prédica, si alguien dice, aprendiste algo nuevo, y tal vez algún muy docto en la palabra puede que diga, no, la verdad que hoy no aprendí nada nuevo en la prédica, pero me han hecho recordar lo que ya sé, y si eso ocurre, misión cumplida en cuanto a lo que es tener una iglesia bíblica. Esto es muy importante, que te hagan recordar una y otra vez quién es el Señor Jesucristo, aquella pieza, aquella persona que le da sentido a todas las cosas. Pablo está despidiéndose de los romanos y él va a despedirse con una doxología final. De hecho, que cuando ustedes ven estas traducciones, la Reina Valera principalmente, le han titulado a esta última porción doxología final. Algún nuevo en la fe que está recién evangelizado y está llegando y se pregunta qué es una doxología. Bueno, una doxología son palabras con un motivo: adorar al Señor.
Hay mucha doxología en los salmos. De hecho, que el Salmo 150 es doxología total. Dios sea enaltecido, Dios sea glorificado. Eso es doxología, para no hacerlo complicado. Son palabras que tienen como fin que Dios sea adorado. Así que Pablo va a despedirse con una doxología final. Y dice en Romanos capítulo 16, versículo 25, en la despedida, se está yendo, y dice: y aquel que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Versículo 27, por favor, atención ahí. Dice: al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entiéndase, y que así sea. Eso es doxología, es palabras que tienen como motivo adorar al Señor. Hay una doxología también muy parecida a esta, un poquito más atrás, básicamente a la mitad de la carta, que está en Romanos capítulo 11, versículo 33, vienen también estas palabras destinadas a la adoración al Señor. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios son incontables, son inmensos. ¿Quién puede entender la profundidad de lo que Dios ha trazado? Está diciendo acá Pablo, con exclamación. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede entender su mente? Está diciendo él. ¿Quién fue su consejero o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Está diciendo: ¿quién le ha dado algo a Dios para creer que Dios le debe algo? ¿Quién le dio al primero para que crea que tiene alguna recompensa de Dios? Y acá en el 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Y otra vez vuelve con la palabra amén, que así sea. Eso es doxología, es adoración. Ahora, esta doxología espontánea, estas palabras de adoración espontáneas, generalmente salen de un corazón que se asombra ante algún aspecto de la persona de Dios. De hecho, que en Romanos 31 Pablo está hablando acerca del plan de Dios para con su pueblo. Entonces, él, al ver cómo Dios controla absolutamente todo, él dice: oh profundidad de la mente de Dios, ¿quién puede entenderla? ¿Quién puede contarla? Es inescrutable. ¿Quién puede entender su mente? ¿Quién le ha dado algo? ¿Quién? Todo es de Él, por Él y para Él, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él irrumpe en esa adoración al él pensar. Mientras él estaba escribiendo acerca de los planes de Dios, a él le irrumpe en el corazón estas palabras de adoración. Y aquí se está despidiendo de los romanos, y él se despide con una recapitulación de cosas que había hablado antes. Hasta en la despedida él lanza y reafirma doctrina, igual a enseñanza. Hasta en la despedida. Así que él, habiendo afirmado que tiene unas ganas enormes de ir a visitar a los romanos. Esta carta fue escrita entre el 56 y 58 después de Cristo. Pablo no había ido a los romanos hasta entonces, pero él decía: tengo unos deseos inmensos de ir a estar con ustedes. Pero hay cosas que él puso como prioridad, que es predicar el evangelio donde Jesús todavía no había sido predicado. Él había dictado esta carta a alguien de nombre Tercio, que está también aquí, y algo que impresiona en la lista de saludos que manda Pablo, en base a los nombres que hemos estudiado el domingo pasado, la diversidad cultural y social de la cual estaba compuesta el equipo evangelístico de Pablo. Porque en base a los nombres, en base a las descripciones que él da,
Estaba compuesta por judíos y gentiles. Judíos de clase alta, con poder adquisitivo, educados, inclusive hasta esclavos, no judíos. Era toda una iglesia en el correcto sentido de la palabra universal, que significa compuesto por todo tipo de personas, todo tipo de naciones, todo tipo de estratos sociales. Estaba compuesto por toda esta clase de personas, el equipo que Pablo tenía para hacer avanzar el evangelio. Es más, a lo que me sorprende es que inclusive una autoridad de la ciudad de Corinto, porque la carta de los romanos fue escrita en Corinto, una de las autoridades de la ciudad de Corinto estaba con él. De hecho, que dice en el versículo 23 del Romanos capítulo 16, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad de Corinto. Era como aquel que estaba encargado de tener los fondos de la ciudad y destinarlo a obras públicas. Esto era Erasto, y Erasto se había convertido. Estaba compuesto de toda clase de personas, de toda clase. Y damos gracias al Señor por eso, porque es una de las cosas que el Evangelio demuestra, que puede unir a personas que en el mundo nunca se unirían, no tal vez, nunca se encontrarían. Eso es lo que el Evangelio puede hacer. Y eso es lo que significa la iglesia del Señor Jesucristo. Así que Pablo, al despedirse de ellos, dice lo siguiente: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación del Señor Jesucristo. Él les encomienda al único que puede confirmar a un creyente en el evangelio. ¿Y quién es el único que puede confirmar a un creyente en el evangelio? Dios mismo. Él les está encomendando a Dios, a estos creyentes que estaban tratando de vivir su fe en medio de un ambiente hostil. Esta palabra confirmar es una palabra griega que tiene que ver con mantener firme algo, con hacer que algo perdure. Y aquel único, el único que puede hacerte perdurar, y aquel que puede conservarte, aquel que puede sostenerte, a Él sea la gloria, al único. No hay forma alguna que un creyente sea confirmado, se mantenga firme, a no ser que él mismo se siga encomendando una y otra vez al único que puede sostenernos, y es nuestro Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. Hay una versión que se llama de las Américas, que me agrada mucho. Dice ahí en esa versión: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. A esa es la gloria. El único que puede afirmar a un creyente. Estas palabras de consolidación que Pablo refresca en la mente de los creyentes no es solamente única en Romanos. También está en Efesios capítulo 3, versículo 16, cuando él dice que sean fortalecidos en Dios. También ahí a la vuelta, en Romanos capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, él dice, y el Dios de esperanza, que te llene, que te colme de gozo y esperanza en el creer. Porque uno puede estar creyendo, pero no está teniendo gozo. Así que le está pidiendo que el Dios te llene de gozo en lo que estás creyendo. Gozo y esperanza en lo que hay en tu corazón. Que Él te colme de esas cosas. Según la predicación del Señor Jesucristo, según el mandamiento de Dios eterno, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hermanos, el Señor ha comenzado la buena obra en tu corazón. Cuando el Evangelio te fue predicado, cuando escuchaste la cruz del Señor Jesucristo,
algo ocurrió en tu interior, algo ocurrió en tu corazón, algo ocurrió en tu mente. Muchos de ustedes puede que hayan escuchado el Evangelio varias veces, pero hubo una ocasión en la cual el Señor hizo algo. Hizo algo. Cuando hablamos de ese algo, es lo que se conoce como la buena obra. Eso está en un texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Quiero leerles a partir del versículo 3, Filipenses capítulo 1, versículo 3, para llegar al 6 y que el 6 tenga sentido. Porque hay alguien que ha comenzado la obra en tu corazón. Quiero leer esto para que lo que vamos a leer en Romanos capítulo 16 tenga sentido. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Miren, por la unión que ustedes tienen en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6, y aquí tiene sentido lo que estamos leyendo. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien comenzó la buena obra y Él perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día en que te encuentres con Él. ¿Se dan cuenta que este verso pone como responsable a Dios de una obra que Él misma inició en tu vida y que Él mismo la terminará? Dios mismo hará eso. Cuando uno conoció el Evangelio y uno creyó en el Evangelio produce algo en alguien que se llama el arrepentimiento. De hecho, que cuando hablamos de conversión, la palabra conversión está relacionada con dos palabras: fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es igual a conversión. Cuando uno dice Él se convirtió, está diciendo Él cree y se arrepintió. Si Él dice que cree y no se arrepiente, no es convertido. Ahora, si alguien está arrepentido de lo que ha hecho y no cree, tampoco es convertido. Es simplemente alguien que se ha percatado que lo que ha hecho está mal y simplemente le ha dado vuelta a la cosa, más que nada por conveniencia. ¿Puede gente arrepentirse de cosas sin creer? Por supuesto, todo el tiempo lo hacen. Hay mucha gente que deja de consumir drogas porque las drogas le están matando y no es porque creen en Jesucristo, es porque básicamente les conviene. Ahora, la conversión bíblica, esta buena obra que Dios inicia en cada persona, es fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe y están juntos. Y se extienden durante toda la vida de un creyente. Un creyente verdadero nunca va a dejar de creer y constantemente va a estar dando frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios va a confirmar en él constantemente su llamado todo el tiempo. No dice que el creyente no va a pecar. No dice eso. Dice que el creyente verdadero constantemente va a estar siendo afligido con una tristeza que viene de Dios, que lo lleva al arrepentimiento, que una vez se engendró en su corazón cuando él creyó. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta? Porque se habían desviado de la palabra del Señor, y los Corintios se habían afligido ante la reprimenda, la exhortación de Pablo, y Pablo les escribe una segunda carta y dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 11: yo estoy feliz, no porque estén tristes, estoy feliz porque han sido contristados según el Señor, y hay una tristeza que viene de Dios que les guía al arrepentimiento. Y él dice: bendita esa tristeza que confirma que cada creyente es creyente. Porque ningún creyente puede volver a hacer como si nada aquellas cosas que hacía antes de conocer verdaderamente a Jesucristo, al verdadero Jesucristo. A aquel Jesús que le da sentido a todas las cosas. No ese Jesús abaratado, no ese Jesús adulterado que nos ha sido predicado a muchos de nosotros durante años y años y años. Ese Jesús que ni siquiera es de temer. Ese Jesús que está aquí más que nada para cumplir nuestros deseos,
sino que aquel Jesús que le da sentido a todas las cosas. Ese Jesús que en gran parte era un misterio oculto, pero que con su venida y con los escritos de los apóstoles tomó sentido más que nunca. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y a aquel que puede confirmarles a ustedes según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Oculto en dónde? Oculto en las mismas Escrituras. Los creyentes del Antiguo Testamento creían en Jesucristo, por supuesto que creían en Jesucristo, pero con la venida de Jesús, la figura de Cristo se hizo más clara. ¿Se acuerdan cuando María estaba con Jesús? Y Jesús era apenas un bebé, era un niño, y María se encuentra con un hombre ya anciano llamado Simón, y Simón era un judío creyente, y se encuentra con María y ve a Jesús y dice: Señor, me has cumplido, Señor, gracias, porque el Señor le había prometido a él que no moriría sin ver al Mesías. ¿Se acuerdan? Porque cada creyente del Antiguo Testamento veía al Mesías en futuro. Él vendrá, Emmanuel, Dios con nosotros, y habrá un camino, y por más que alguien sea torpe, no se perderá de él, porque Dios hará que él siga ese camino. Ese camino. Ahora, el creyente post-Cristo habla de Jesús en pretérito. Él ya vino, él pagó, él vivió esa vida perfecta. Jesús es aquella pieza que hace que todo encaje. Y es imposible que alguien que se haya encontrado verdaderamente con el verdadero Cristo, y tolérenme la redundancia, es imposible que su vida vuelva a ser igual. Es imposible. No es posible, hermanos, no es posible. Y no estoy diciendo que no va a pecar una y otra vez, lo repito, es imposible que su vida vuelva a ser igual, porque la fe en Jesucristo produce en nosotros algo que ya nada más vuelve a verse de la misma manera. Hay unos ejemplos que quiero ponerles en el libro anterior, en Hechos capítulo 19. Miren, y hay incontables ejemplos como este, pero tomo solamente uno. En Hechos capítulo 19, Éfeso era una ciudad sumamente pagana, adoradores de una diosa llamada Diana, a quien rendía culto casi toda la ciudad, y que era un gran lucro para todos, los templecillos de Diana. De hecho, era uno de los templos más majestuosos de la antigüedad, una de las 8 maravillas del mundo. ¿7? ¿8? Bueno. 7, ¿verdad? ¿Cuántas maravillas? Gracias. Ahora, el Evangelio estaba siendo predicado en Éfeso. Y miren lo que dice, voy a solamente leer el efecto de la predicación del Evangelio en la ciudad pagana de Éfeso. Dice en Hechos capítulo 19, versículo 18, y muchos de los que habían creído, miren, creyeron, y muchos de los que habían creído venían, ¿qué cosa dice? Confesando, se estaban arrepintiendo. Muchos de los que habían creído en Jesucristo estaban creyendo y estaban confesando, dando cuenta de sus hechos. ¿Vieron eso? Porque esto produce el Evangelio en el corazón de alguien que lleva al Señor para dar cuentas, para confesar. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Ven eso? Lo que produce el Evangelio. Es imposible que alguien diga que cree y que esto no produzca, que no haya fruto digno de arrepentimiento en el corazón de alguien. Y Dios constantemente va a confirmar una y otra vez eso. El único que puede confirmar.
Dios nos ayude. Después de Pablo dar gloria a aquel que ha comenzado esa obra en nosotros, esa obra que Él mismo la va a terminar, después de decir que Él nos confirma en el Evangelio, Él dice según mi Evangelio, no porque Él haya creado esto. De hecho, en el libro de Gálatas capítulo 1, Pablo dice que Él recibió el Evangelio del mismo Señor Jesucristo. Según la revelación de este misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y acá Él dice en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todas las naciones, también se puede traducir eso. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Hay una conexión entre Romanos capítulo 26, versículos 25 y 26, con la primera parte del libro de Romanos, Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando Pablo inicia la carta, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, predicador, enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Miren lo que dice aquí, el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Miren, aquí está diciendo que el Evangelio de Jesucristo ya había sido prometido anteriormente por los profetas en el Antiguo Testamento. El Evangelio no es nada nuevo. De hecho, el Evangelio puede ser perfectamente predicado única y exclusivamente con el Antiguo Testamento. De hecho, es la forma en la cual se predicaba en los inicios de la iglesia. Cuando Jesús murió y resucitó y se reencontró con sus apóstoles, en el libro de Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, estaban espantados los apóstoles por estar viendo un muerto que había vuelto a la vida. Y dice en Lucas, capítulo 24, después de que ya pasó toda la euforia y el asombro de volver a ver a Jesús vivo, dice en el versículo 44 de Lucas 24, repito, y Él les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, entiéndase, los 5 primeros libros de la Biblia, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y miren lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién? Jesús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el libro de Juan, capítulo 5, Jesús hablando con algunos judíos, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice Jesús mismo, escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Obviamente todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, se refería al Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Claro que sí. Entonces Él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús diciendo acerca del Antiguo Testamento con relación a su persona. En el libro, ahí mismo, en Juan, capítulo 5, versículo 45, cuando él estaba debatiendo con estos judíos, dice en el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ustedes no piensen que yo soy el que les va a acusar a ustedes por no creer delante del Padre. Hay quien os acusa,
Y la pregunta es, ¿quién? Y él dice, Moisés. Moisés les acusa en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesucristo. De hecho, que cuando vemos a Moisés como uno de los héroes de la fe, dice que él no estimó como algo que aferrarse el ser un príncipe, sino que él decidió dejarlo todo y llevar el vituperio de Cristo. Hebreos capítulo 11, cuando se describe a Moisés como uno de los héroes de la fe. Jesucristo es aquella pieza que le da sentido a todo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Y es el mensaje que una y otra vez tiene que ser confirmado en nuestros corazones, constantemente regado si ya te lo han plantado y lo has creído. De hecho, Pablo dice, unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Hermanos en Cristo, esto no es nada nuevo. Este es el mismo mensaje que el Señor ha tenido siempre para salvación, que ha sido prometido por medio de los profetas, que habría de venir alguien que pagaría por las cosas que nosotros hemos hecho. El planteamiento básico de la Biblia, y repito, es solamente para haceros recordar, creyentes. El planteamiento de la Biblia es el siguiente. Hay un Dios y hay un creador. Jamás he de aceptar racionalmente que la nada ha producido algo. No es racional, no es posible. La nada más nada es nada. Por 1.000.000 de años es nada. La nada no produce algo. Eso es fe. Si crees que la nada puede producir algo, tenés más fe que yo. Porque la nada es nada y no produce nada. Nada. Ahora gente profesando ser sabia, en verdad es más necia al querer predicar ese falso evangelio, que alguna vez vamos a entender cómo la nada produjo algo. La nada es nada. Ahora, nosotros creemos que hay un ser apartado de todo, sin limitaciones de espacio, materia y tiempo, aquel a quien llamamos Dios, que ha creado absolutamente todo. Esa es nuestra fe, en contraposición a esa otra fe, que la nada produce algo, porque eso es fe, eso es mucha fe, hermanos, mucha fe hay que tener para eso, para abrazar ese argumento irracional. Y si hay un creador que lo creemos que ese creador es bueno, porque todo lo que ha hecho es perfecto. Si hay alguien que ha creado todo, es alguien que puede demandar lo que se ha hecho con lo que es suyo. ¿Entienden eso? Y si hay un Dios, y no lo digo porque lo dudo, es solamente retóricamente, si hay un Dios, ese Dios puede pedir cuentas por cada cosa que su creación ha hecho. Y si ese Dios es bueno, ese Dios es justo, porque Él puede demandar a cada uno justicia y pagar a cada uno conforme a sus hechos. La pregunta es, ¿qué haré yo delante de aquel que ha creado absolutamente todo con lo malo que he hecho? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué hay de la culpa? ¿Qué hay de la responsabilidad de lo que yo he hecho delante de ese Dios perfecto, santo y justo? Porque la peor noticia, como dice un predicador, con la que alguien puede toparse, si es que lo rumea bien, si es que lo mastica bien, es que Dios es bueno. Porque si Dios es bueno, Dios tiene que hacer justicia. Y si Él hace justicia, si el Creador, el que sustenta todo, hace justicia y da a cada uno lo que le corresponde, yo me encuentro en un gran problema. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo malo. Y algún día cuando me encuentre ante aquel que ha creado todo, santo, bueno, justo, perfecto, bondadoso, yo tengo un drama. Tengo culpa por lo que he hecho. La pregunta es, ¿qué pasará en ese momento? El dilema que resuelve el Evangelio, el dilema jurídico que el Evangelio clarifica es ¿dónde va la culpa del hombre ante un Dios justo? Ante ese juez en su estrado que es bueno y va a dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué va a pasar con aquel que debe? Aquel que tiene responsabilidad.
¿Qué hay con la culpa? El Evangelio manifiesta esta verdad. Dios es justo y Dios no puede simplemente, Dios no desea, porque no está en Él, porque Él es bueno, dar perdón a alguien sin que alguien pague. Ahora, la paga del pecado es la muerte. Así como cuando abrimos cualquier código penal y vemos las penas por cada delito. Y cuando vemos a un juez que baja el martillo y condena a un criminal, y ese juez es aplaudido porque ha hecho obra buena, porque se ha mandado un violador, un asesino, estafador a la cárcel, Dios también es bueno. Y no hay persona buena que será mandada al infierno. ¿Cómo un Dios bueno puede mandar gente al infierno? Bueno, ese es el planteamiento más tonto que uno puede hacer. Dios no mandará gente buena al infierno. Dios mandará justamente a personas que se lo merecen por lo que han hecho. Pero cuando uno cree en Jesucristo, cree básicamente lo siguiente, el verdadero Jesucristo, que Dios envió a su Hijo y hubo una suplantación en el estrado. Y en vez de colocar a el hombre pecador, Dios tomó al pecador y puso a su Hijo y cargó toda la culpa en su Hijo y destrozó a su Hijo como si fuera que Él hizo cada una de las cosas que nosotros hemos hecho y pasó los méritos de su Hijo, esa vida perfecta que no podemos vivir, a nuestra cuenta. Es una doble imputación, un doble traspaso. Mi culpa en Jesús, sus méritos a mi persona. Y Dios castiga a su Hijo y Dios me premia a mí. Es solo para hacerte recordar, hermano en Cristo. Y Jesús fue destrozado, hermano, como un criminal, como si fuera que hizo todas aquellas cosas, todos esos pensamientos, que vio cada película pornográfica, que robó, que mintió, que odió, que adulteró, que fornicó. Dios Hijo fue destrozado como si fuera que cometió cada una de estas asquerosidades. Y hay una hermosa manifestación de amor del Padre poniendo a su Hijo y del Hijo mismo entregándose, porque amor es sacrificio, no se ama sin sacrificio, porque nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que aquel que da su vida por sus amigos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios con un acto de amor misterioso, destrozó a su Hijo. Y este mensaje tiene que ser confirmado una y otra vez en nuestros corazones. Y aquel que no cree en esto, cree en este sacrificio y arrepiéntanse. El libro de Romanos es hermoso por los siguientes motivos. Pablo hace un enorme esfuerzo teológico para condenar a todos, de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 3. Pero hermanos, a condenar a todos, judíos y nosotros, los no judíos. Después de condenar a todos, después de desplegar esa mala noticia, que todos estamos condenados por las obras que hemos hecho, de hecho que está acá, voy a leer solamente un versículo que le da sentido a todo. Está en Romanos capítulo 3, versículo 9, que dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos, absolutamente todos. Y después cita varios textos diciendo no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno y se hicieron inútiles. Y va diciendo la condición del hombre. Y en un momento dado dice, Romanos capítulo 3, versículo 19,
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué esto? Al lado lo explica, abajo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dios nos dio leyes, no para que al cumplirlas digamos a Dios: Señor, he cumplido bastante de tus leyes, yo creo que me merezco un lugarcito ahí en tu reino. No. Nadie puede ser justificado, nadie puede ser declarado justo o perdonado por medio de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos ha dado sus leyes no para ver qué tan buenos podemos ser y merecernos el cielo, sino que las leyes nos muestran qué tan pecadores somos. Y al ver la ley de Dios y al ver que no podemos cumplirla perfectamente, nos hace clamar por un Salvador. Señor, esta es tu ley, no la puedo cumplir, lo trato, no lo puedo. Tengo condena encima por eso. Señor, sálvame. Y es algo que te guía a Cristo. Gálatas capítulo 3. Dice en el versículo 21, después de esto, de decir que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, en el versículo 21 dice, pero ahora. Y yo añado, bendito pero ahora. Pero ahora. Aparte de la ley que muestra los pecadores que somos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya estaba testificado por la ley y los profetas, lo que Jesús dijo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios te perdona, Dios te decreta justo, sin deuda, significa eso, por medio de la fe en Jesucristo. Y sigue diciendo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Entre qué? Entre judíos y no judíos. ¿Por cuánto? Y acá está el famoso verso del 23 hasta el 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quienes, a los que son de la fe de Jesús, de Cristo Jesús. Yo estoy muy en contra, y comentario aparte, yo estoy muy en contra de pastores que llenan los sermones de experiencias personales. Me dan la impresión de que quieren como ser las estrellas, pero solamente quiero decirles algo. Yo me convertí con este texto. Yo creí en Jesucristo después de 16 años o 15 años aproximadamente de ser evangélico, de ir a la iglesia todos los domingos. Yo creí cuando alguien explicó este texto. Romanos capítulo 3, del 23 al 26. Yo lo creí en un ambiente jurídico. Yo estaba en cuarto año de abogacía, ustedes ya lo saben, y con otros loquitos por el Evangelio, lo entendimos. Entendimos que Jesús es aquel que fue puesto en propiciación para que Él sea el que sea castigado por todo lo que nosotros hicimos. Y yo ya le había dicho esto varias veces, que estando entre libros de derecho, penal 1, penal 2, procesal 1, procesal 2, administrativo, filosofía, ontología, deontología, estábamos con tanta juridicidad en la mente. El Evangelio vino a ser para nosotros un tratado jurídico. De verdad, tal vez algún médico lo vea como médico, algún ingeniero como ingeniero, algún arquitecto como arquitecto, o un decorador como un decorador, como sea.
Nosotros cuando conocimos el Evangelio, hermano, todo tenía sentido, todo encajaba, todo. Estábamos con algunos compañeros, algunos trabajaban en la fiscalía, otros en estudios jurídicos, y habíamos mirado esto y decíamos, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que no tiene huecos? Señor. Y automáticamente cuando vimos la obra de Cristo, eso produjo arrepentimiento en nuestros corazones. Vimos lo que Él hizo, vimos lo que Él pagó. Y automáticamente, Señor, ¿qué hicimos? Eso produjo algo en nosotros que hasta hoy día no ha mermado y no se ha ido. Y posteriormente tuvimos una tercera manifestación sintomática. Creímos, nos arrepentimos y quisimos que todos escuchen esto. ¿Lo entienden? Después del asombro, la tristeza, el gozo, el llanto, la pena, muchos tienen que oír esto. Y de ese momento aquí, siendo pastor, en línea recta. No planeé mi vida en torno al pastorado, pero aquí estoy, peleando con varios de aquellos que en ese momento conmigo creyeron. Y seguimos creyendo en el Señor Jesucristo. Y Dios nos confirma una y otra vez, Dios nos levanta una y otra vez. Y hermano, la cruz no tiene huecos. El mensaje del Evangelio no tiene grietas, no lo tiene. Todas aquellas enseñanzas y doctrinas que en ese momento invadían nuestros corazones, nuestras mentes, producto de estar en universidades seculares, fueron totalmente destrozadas por el argumento que se conoce como la cruz de Cristo. No había un Heidegger que podía contra él, no había un Isaac Asimov, no había nadie, nada, argumento, pensamiento humano, filosofía que se podía levantar en contra de este argumento, de esta verdad llamada el Evangelio del Señor Jesucristo. No lo había, no había. Era algo que invadía nuestros corazones y nos enardecía. Y de ahí tanto bajo testimonio y experiencia y en base a la palabra de Dios creemos que la vida de alguien que en verdad ha creído en Jesucristo nunca puede volver a ser igual. Hay un teólogo a quien yo respeto enormemente, se llama John MacArthur, que escribe esto en su comentario de Romanos. Por medio de Jesucristo, cuando es predicado correctamente, en cualquier momento y lugar, por cualquier persona, Dios está dispuesto a tomar una mente caída, corrompida, vacilante, errante, insegura, confusa y caótica, era mi mente, y la de muchos que estamos aquí, así como un alma condenada, y proceder a confirmar para siempre en su verdad a ese hombre o a esa mujer por el poder de su espíritu. Muchas personas tratan, escribe este autor, muchas personas tratan de experimentar a la vida en todo su deleite y buscar su significado en ella, por sí misma, solo para descubrir que allí no hay nada que satisface de verdad. La vida no puede tener significado aparte del Creador y sustentador de la vida, aparte de Él, del Señor. Aparte de Él no hay propósito, sentido, satisfacción, deleite, ni esperanza. No hay más que pecado, decepción y al final juicio. No hay nada fuera del Señor Jesucristo. Nada.
Estás condenado a vivir una vida sin sentido, sin norte. Si no ves la vida a través de aquel que te ha creado y de la obra de su Hijo Jesucristo, del arrepentimiento y perdón de pecados que Él ofrece. Así que Él es el único que puede confirmarnos, el Señor Jesucristo. En Él se ha revelado aquellas cosas ocultas. Señor Jesús. Señor Jesucristo. Porque Él ha dado a conocer de que todos, en algún momento dado, de todas naciones, van a glorificar su nombre. Todas las gentes, toda la gente, todas las naciones obedezcan la fe. Y Pablo termina esto diciendo: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Para siempre. Amén. Quiero terminar esto leyendo algo sobre este hombre, el que escribió esto. En Hechos 26, Pablo narra su conversión. Estamos generalmente los que leemos la Biblia, los evangélicos, estamos más familiarizados con la conversión de Pablo, que está en Hechos 9, donde Lucas narra cómo Pablo se convirtió, cómo Pablo creyó. Lucas capítulo 9, Lucas 8 y 9. Ahora, Hechos 26 es la conversión de Pablo narrada por él mismo ante un rey. Pablo comparece ante un rey y le explica cómo él es que creyó. Y en Hechos capítulo 26, versículo 9, el mismo apóstol dice esto. Te lo voy a leer y espero que lo disfrutes. Dice Pablo ante un rey, ahí compareciendo con testigos. El ambiente era caldeado, había mucha burla de por medio. Creían que él se había vuelto loco. Y él dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 12. Ocupado en esto, en perseguir cristianos y destrozarlos, e inclusive castigarlos hasta que blasfemen, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, era mediodía, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, yo vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Era el mediodía, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea, en mi lengua, que me hablaba en hebreo, y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, para que reciban por la fe, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Más adelante, en el versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, alguien que estaba con el rey, estás loco, Pablo, se te cruzaron los cables, estás loco. El leer mucho te volvió loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura, pero el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Él sabe que todo esto pasó. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque ellos hablan de Jesús. Yo sé que crees a los profetas. Entonces Agripa, después de esta trompada teológica tambaleante, dice, por poco, me persuades a ser cristiano. Casi. Aquel a quien Cristo le es expuesto correctamente, o se convierte, o va a aborrecerte, o vas a dejarle tambaleando muy gravemente. Pero es imposible que alguien ante la correcta predicación del Evangelio quede indiferente. Algunos pueden golpear una mesa e insultarte, aborreciendo lo que has predicado. Otros, producto de una buena educación, pueden simplemente hacer un quiebre de cabeza y decir no, pero en ambos hay la misma calidad de aborrecimiento ante este mensaje. Un corazón que niega a arrepentirse y aceptar de que alguien murió por aquellas cosas que ellos han hecho. Pero algún día, cuando llegue el día de Jesucristo, ese día hasta el cual todos seremos confirmados, algún día vas a ser vos el juez y en quien hayas creído. Y vas a presentarte ante el Creador de todo, bueno, santo, justo y perfecto, con tus méritos o con los méritos de Cristo. Vas a alegar, pero yo abrí una fundación, yo di ropa, di dinero, fui bueno con mis hijos. ¿Vas a alegar obras o vas a tirar todo y decir, Señor, yo no tengo nada, Señor? Vengo aquí única y exclusivamente con los méritos de Cristo. ¿Saben cómo llama la palabra a eso? Bienaventurado el pobre en espíritu, aquel que declara pobreza de méritos para presentarse delante del Señor,
porque por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna persona, ningún hombre será justificado delante del Señor. Porque por la ley solamente viene el conocimiento del pecado, pero ahora se ha manifestado a través de Jesucristo eso que han hablado los profetas, que hay perdón en la fe en Él. Así que si alguien que ha de estar escuchando esto aquí presente o de acá a 10 años, porque estas cosas se graban, gracias a Dios por eso, puede arrepentirse y creer en Jesucristo y arrepentirse. Y la Biblia no es irreal. Una de las cosas que amo del libro de Romanos es que explica la verdadera condición de un creyente, que es alguien en quien aún el mal mora, pero que uno lucha con aquel mal que aún tiene dentro para gloria y honra de aquel que lo salvó. Y podemos acudir una y otra vez al único que puede confirmarnos en el Evangelio y en la predicación del Señor Jesucristo, que es nuestro Evangelio, es nuestro regalo de Dios. Así que el que no crea, que crea y se arrepienta, y el que cree que se confirme una y otra vez en este mensaje hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios bendito. Solo hay sentido en tu persona, Padre. Solo hay sentido, Señor, en tus verdades. Ayúdanos, Señor, a seguir. Te pido que nos perdones nuestros pecados, Señor. Te pido que nos perdones una y otra vez. Que nos ayudes a luchar contra aquellos que aún estamos luchando. Ayúdanos, Señor, a luchar contra aquello en lo que caemos una y otra vez, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte por medio de una vida con frutos dignos de arrepentimiento. Te pido, Señor, que toques el corazón de cualquier persona que esté aquí o que escuche este mensaje, a quien tu nombre y tu persona no le ha amanecido. Te pido, Padre, que a pesar de tantas figuras adulteradas de tu persona que muchos han escuchado, te pido, Padre, que toques el corazón, que toques la mente de cualquiera que esté aquí y no crea. Te suplico, Señor, sabemos que es un milagro. Te ruego, Señor, te ruego, Señor, te suplico, Dios bendito. Te pido, Padre, que toques el corazón de aquellos que nos rodean y que tampoco creen. Te ruego que nos vuelvas en instrumentos para predicarles tu verdad y que de hecho vean en nuestras vidas que tu verdad nos está transformando día a día. Ayúdanos a levantarnos una y otra vez, Señor. Danos fuerzas, Padre. Danos fuerzas para seguir. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Confírmanos. Te pido que nos sostengas hasta tu día, Señor. Amén y amén.